Buenos días a todos, que tengan un hermoso y bendecido domingo. Y para arrancar esta reunión quiero pedirles que me acompañen a leer en Santiago 2, del 2 al 4, que dice así, yo lo voy a estar leyendo con la versión NTV. Supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso. ¿Acaso esta discriminación no muestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Y hay un devocional que quiero compartirles que está justamente basado en esto que acabamos de leer, que dice así. El ser humano juzga por lo que ve, pero Dios juzga por el corazón. No es la apariencia o las riquezas que ostenta lo que muestra que una persona confía en Dios, aun cuando esta persona lo diga. Dios ha escogido para ser parte de su reino a aquellos que son ricos de confianza en Dios. Eso solo se muestra en las pruebas de la vida, no en la abundancia de bienes. Un ejemplo de esto podemos verlo mediante la parábola del hombre rico, que tenía de todo, se podría decir que vivía y se vestía como un rey. Y por otro lado, un pobre que ni siquiera tenía algo para comer. Ambos mueren. La riqueza no le dio al hombre rico un buen lugar para morir, pero la confianza en Dios le dio el mejor lugar al pobre cuando murió. Por otro lado, podemos ver cómo en su autobiografía, Mahatma Gandhi habla de su fascinación por las enseñanzas de Jesucristo mientras estaba en la universidad. Durante este tiempo, India estaba bajo un sistema de castas, es decir, en cualquier clase social en la que nacieras, rico o pobre, en esa te quedabas. El sistema separó a las personas y las encerró en su estado. Pero cuando él escuchó las enseñanzas de Jesús, pensó que el cristianismo podría ser la respuesta al sistema de castas de la India. Se dirigió a una iglesia cristiana para escuchar más sobre las enseñanzas de Jesús, pero cuando entró a la iglesia, un ujier le dijo, no puede adorar aquí, usted debe ir a adorar con los de su propia clase. Gandhi salió y nunca asistió a otra iglesia cristiana. Él pensó que si hay un sistema de castas dentro del cristianismo, entonces no quería convertirse en cristiano. En el corazón de esa historia está el pecado del elitismo. El elitismo es una actitud de superioridad que eleva a algunas personas y degrada a otras. Es una mentalidad que utiliza criterios ilegítimos para juzgar a las personas. Juzga a las personas en base a conclusiones falsas y perspectivas pecaminosas, haciendo que algunas personas sean superiores mientras que trata a otras como inferiores. El elitismo hace distinciones ilegítimas entre personas basadas en raza, clase o cultura. Y esto siempre matará la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Por el contrario, debemos deshacernos del elitismo a través del amor. Debemos amar a los demás sin importar su raza, cultura o clase social, y debemos considerar sus necesidades como más importantes que las nuestras. Y después de leer todo esto, yo me pregunto, ¿con cuánta gente como el hombre pobre que sabemos que era Lázaro, o el hombre rico, o mismo Gandhi, nos encontramos a diario? Y a esas personas que nos cruzamos a diario, ¿le hablamos sobre el amor y la gracia de Cristo? ¿O solamente los ignoramos? Y me quiero desafiar a mí en primer lugar, pero también desafiarte a que en esta reunión puedas reflexionar sobre esto que acabamos de leer y escuchar lo que Dios tiene para decirte en esta mañana. Si les parece, vamos a arrancar la reunión orando. Señor, te quiero dar gracias por este día más de vida. Señor, gracias por esta posibilidad de poder seguir compartiendo, Señor, de manera virtual. Gracias porque siempre estás con nosotros, Señor. Te pido que nos ayudes a tener un corazón, Señor, sincero y atento a lo que vos querés decirnos, Señor, y que nos ayudes a escuchar tu palabra a lo largo de la reunión, Señor. Gracias porque nos amás, Señor, y gracias por ese alto precio que pagaste en la cruz, Señor. Ayúdanos a poder compartir sobre tu gracia, Señor, a otras personas. Y no a guardarnos solo para nosotros, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Él protege al cansado, es un escudo de amor.
en su nombre hay refugio para aquel que acepta su reino. Él socorre al herido, al turbado da paz. En la presencia de Cristo hay poder sin igual. Invocamos el nombre de Dios, Él nos defiende, es el libertador, fuerte y firme en todo temblor, es nuestro Salvador, sobre todo el Señor. Cantaré a mi Cristo, contaré que su gracia me salvó, me libró del desastre, con poder me afirmó en su palabra. Él socorre al herido, al turbado da paz. En la presencia de Cristo hay poder sin igual. Invocamos el nombre de Dios, Él nos defiende, es el libertador, fuerte y firme en todo temblor, es nuestro Salvador, sobre todo el Señor. Invocamos el nombre de Dios, Él nos defiende, es el libertador, fuerte y firme en todo temblor, es nuestro Salvador, sobre todo el Señor. Cristo es refugio, es poder asombroso, Dios majestuoso, vencedor en batalla. No hay quien lo iguale, no hay nadie más fuerte. Por siempre hay victoria, es nuestro gran Señor. Cristo es refugio, es poder asombroso, Dios majestuoso, vencedor en batalla. No hay quien lo iguale, no hay nadie más fuerte. Por siempre hay victoria, es nuestro gran Señor. Invocamos el nombre de Dios, Él nos defiende, es el libertador, fuerte y firme en todo temblor, es nuestro Salvador, sobre todo el Señor. Invocamos el nombre de Dios, Él nos defiende, es el libertador, fuerte y firme en todo temblor, es nuestro Salvador, sobre todo el Señor, el Salvador, sobre todo el Señor, el Salvador, sobre todo el Señor. Amén. Hola,
Buenos días. Queríamos comunicarles de parte de la Escuela Bíblica de que ya comenzamos con las clases que son en forma virtual. Si todavía no se conectaron, los invitamos a que puedan hacerlo para así poder aprender más de la palabra de Dios. Para cualquier información o consultas pueden comunicarse con sus maestros de la clase o bien escribirnos a escuelabiblica.saavedra@gmail.com. Los esperamos y que Dios los bendiga. Buenos días. Para el momento de oración los invito a leer conmigo el Salmo 91. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Y pensando un poco en el trabajo, en el estudio, ¿no? El Señor acá en este salmo nos dice que sus fieles promesas son nuestra armadura y nuestra protección. Su fiel promesa de la esperanza de poder conseguir un trabajo a quienes lo tienen, de su fiel promesa de la provisión y de la ayuda, son nuestra armadura y nuestra protección frente a aquellos obstáculos que veamos venir. Así que, teniendo en cuenta esto, los invito a orar. Señor, gracias una vez más por poder estar conectados, Señor, en esta reunión. Gracias por todo lo que venimos aprendiendo sobre ti. En estos momentos, Señor, te doy gracias por aquellos que tienen trabajo, Señor. Te pido que si están enfrentando alguna situación, tú los puedas estar ayudando, Señor. Gracias también por todos los que tenemos la oportunidad de estudiar, Señor. Te pido que nos estés acompañando durante todo este año, Señor. Y también, Señor, te pido en especial manera por aquellos que no tienen trabajo, que puedan conseguirlo, Señor. Y nunca dejes de cumplir tu promesa de proveernos todo lo que necesitamos. Gracias por todo, Señor, en tu nombre. Amén. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo de reunión virtual que nos permitís compartir, Señor. Y gracias también por este tiempo de oración. Gracias porque podemos acercarnos ante tu trono con nuestras peticiones, Señor, y con nuestros agradecimientos. En primer lugar, te quiero agradecer por el sacrificio de Jesús, Señor. Gracias porque por su muerte en la cruz es que nosotros podemos ser tus hijos, Señor, y que podemos tener una relación personal con vos, Señor. Te pedimos en este tiempo, especialmente por aquellas personas que están sufriendo de COVID, Señor. Te pedimos que los estés acompañando, Señor, que si es tu voluntad, Señor, ellos se puedan estar recuperando, Señor. Pero por sobre todas las cosas pedimos que si ellos todavía no te conocieron, que puedan a través de esta enfermedad tener un encuentro personal con vos, Señor. Y si ya te recibieron como su Salvador, te pedimos que en este tiempo los ayudes a fortalecer, Señor, esa relación con vos. También te pedimos por las familias que les toca acompañar, Señor, para que los estés bendiciendo, Señor, y fortaleciendo en este tiempo de pruebas, Señor. Te pedimos por los médicos, Señor, los enfermeros y todas las personas que trabajan en salud, Señor, que los estés cuidando, Señor, renovando sus fuerzas, Señor, y acompañando en este tiempo de tanto trabajo, Señor. Te pedimos también por nuestros gobernantes, que les des sabiduría para tomar las decisiones correctas, Señor, y también te pedimos por la vida de cada uno de nosotros, Señor, y de nosotros como iglesia, Señor, que en este tiempo en el que quizás no se nos permite estar juntos de forma presencial, Señor, que vos nos permitas seguir creciendo como iglesia, Señor, a pesar de la distancia, Señor, que podamos preocuparnos los unos por los otros, Señor,
y que podamos seguir compartiendo de tu palabra, Señor, con los medios que vos nos permitís hacerlo, Señor. Gracias por sobre todas las cosas, porque sabemos que vos sos soberano, Señor, y estás al control de todo y que tu voluntad se va a cumplir. Te pedimos todas estas cosas y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por un día más de vida que nos diste. Te pido que estés orando por la iglesia, Señor, por los ministerios, los misioneros, los anexos, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos aquí en tu presencia, Señor. Te pido que también estés orando por cada petición que tenemos en nuestro corazón. Te pido que nos estés cuidando, Señor. Protégenos. En el nombre de Jesús. Amén. Si yo te preguntara si conoces de Dios, muy probablemente una respuesta, una idea, por más mínima que sea, podrías darme. Ahora si te pregunto, ¿conoces a Dios? Y ahí sin duda que la respuesta cambia. Tenemos que pensar cómo podemos hacer para conocer a Dios. Y yo quiero contarte en menos de 2 minutos cómo dijo Dios que nosotros podemos conocerle a Él. Porque nuestra fe está fundada por sobre todas las cosas en este libro, en la palabra de Dios. Y es ahí, en la Biblia, en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que podemos leer lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El camino a través del cual nosotros podemos conocer a Dios y tener una relación con Él se llama Jesús, su Hijo. Jesús vino a este mundo, murió en una cruz, como el peor de los ladrones, por vos y por mí. La Biblia dice que el mundo estaba lleno de maldad y por eso Jesús se acercó a nosotros, para pagar de una sola vez y para siempre con los pecados de toda la humanidad. Una palabra fea, es cierto, pero que es real. Todos nosotros hacemos lo que no tenemos que hacer y no hacemos lo que sí tenemos que hacer. Pero Jesús pagó el precio. Y no solamente murió, sino que resucitó y hoy nos está esperando, nos está preparando un hogar en el cielo. Y es por eso que estás viendo este video, porque nosotros anhelamos y deseamos que puedas tener una relación con Dios, que puedas aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador, que le puedas decir, aquí estoy, perdona mis pecados, acepto el regalo de tu salvación. Queremos estar en contacto. Si ese es tu deseo hoy, si querés hacerlo, por favor no dejes de escribirnos. Vas a ver en pantalla la página del Facebook, nos podés escribir en privado. Las 24 horas habrá alguien para responderte, para estar en contacto y sobre todo para ayudarte. Gracias, que Dios te bendiga. 하나는 역시 아까 خلص
Murebirot amiswad, tachuchkaniro matsvia, netskena. Gavi. Tadi sume una boda. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a seguir estudiando el libro de Santiago. Como ustedes saben, estamos estudiando en la iglesia este año el libro que vi mencionar a Santiago y quisiera que toquemos ahora un tema que es importantísimo también, que bien menciona, que según Santiago, como bien lo dice, no es suficientemente hablar de fe cristiana, sino hay que vivirla. Y como dice en versículo 2:14, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Capítulo 2, versículo 14. Y la prueba de fe genuina es una vida transformada realmente. Una vida transformada es aquella que va a evidenciar y mostrar cambios. Y hoy el tema que nos lleva a ver es acerca de la fe, las obras que tienen que ver relación con este cambio de vida y el favoritismo, ¿no? O la discriminación, podríamos decir. Los versículos que vamos a ir viendo se encuentran en el capítulo 2. Pero inevitablemente la fe verdadera, como bien decía, y como bien lo mencionaba anteriormente, va a producir buenas acciones. Este es el tema central de la carta, justamente, que se puede ir viendo de la carta de Santiago y sobre el cual él fundamenta y nos da consejos prácticos para el diario vivir en nuestra vida, para poder manejarnos como corresponde. Y Santiago comienza su carta bosquejando unas características generales de la vida cristiana, ¿no? Esto lo hace en el primer capítulo, donde él nos habla acerca de la sabiduría, del hecho de pasar por pruebas y de realmente ser cumplidores también de la palabra, ¿no? Esta esencia que estamos hablando ahora. Y luego exhorta a los cristianos a actuar de una manera justa en la sociedad, y este es el punto donde nos vamos a centrar hoy. Donde vamos a estar justamente hablando de la importancia que nace en la congregación, en la iglesia, una situación que puede reflejarse en cualquier parte. Y dice así, les invito a leer en el capítulo 2 de Santiago, versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hasta aquí nomás la lectura.
del tema que vamos a estar tocando justamente hoy, como bien decía, acerca de la fe, las obras y el favoritismo, o la discriminación, podríamos decir, que pueden estar presentándose como se presentaban en el tiempo de la iglesia allí en Jerusalén, donde estaba Santiago. Y nos vamos a centrar en dos pasajes, ¿no? En los pasajes del 2 al 4, que tienen el ejemplo que establece y que propone justamente Santiago. Les voy a leer también una versión para hacerlo más cercano en cuanto al lenguaje, la versión Nueva Traducción Viviente de NTV, que dice así: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los herederos del reino de Dios que Dios prometió a quienes lo aman? Evidentemente era una cuestión difícil que se estaba viviendo en el tiempo en la iglesia primitiva, ¿no? En aquel primer comienzo. ¿Qué quería Santiago decir dentro del contexto histórico que estaba viviendo la iglesia? Él temía algo. Él temía que la discriminación ingresara o invada a la iglesia. Y hay un escritor que una vez puso, él temía que el esnobismo, dijo, el esnobismo, snob, una palabra que se usa a veces en el jet set, en los comentarios más de espectáculos o en algunos momentos donde uno escucha a veces noticias. Es una palabra no muy antigua y un comentarista una vez dijo, justamente él temía que esto entrara, pero para entender un poquito esta definición y que me pareció interesante, dije, vamos a compartirla. Y dice así, la definición de snob es esta. En un diccionario de lengua inglesa, porque la palabra es propiamente fundada allá, pero viene con otros derivados. Dice, la gente suele afirmar que esta palabra se originó como una forma abreviada de la frase latina sine nobilitate, que significa sin nobleza, es decir, de origen social humilde. Se han presentado varios relatos de las circunstancias en las que supuestamente se utilizó esta abreviatura, porque se utilizaba, digamos, en forma abreviada, SN o SNB. Y dice que se utilizaba en listas de nombres de estudiantes de determinadas facultades o universidades, como por ejemplo la de Oxford o Cambridge, ¿sí? En las listas de pasajeros de los barcos, para asegurarse de que solo las mejores personas eran en la mesa del capitán, en las listas de invitados para indicar que no se requería ningún título cuando se anunciaba. No. A principios del siglo XIX, esta palabra se usaba para referirse a una persona sin crianza. ¿Qué es esto? Una persona que no pertenecía a una familia donde se le daba las mejores enseñanzas y educaciones. Y no era una de prestigio. O sea, una persona sin crianza, tanto los trabajadores honestos que conocían su lugar como los escaladores sociales vulgares que copiaban los modales de las clases altas. A estas personas se las definía así, justamente. Y con el tiempo, la palabra pasó a describir a alguien con un respeto exagerado por la alta posición social, a la riqueza que desprecia a los considerados socialmente inferiores. ¿Sí? Alguien se definía así a una persona que realmente hacía discriminación total, ¿sí? O sea, que vivía en una situación, pero él quería aparentar otra. Cuando vamos al libro, vemos que Santiago traza ese ejemplo de dos hombres que entran en la reunión, uno vestido lujosamente y con los dedos llenos de anillos, ¿no? Como era notable en esa época también. Y el otro, como podía. Al rico se le acomodaba ceremoniosa y respetuosamente en un lugar especial, mientras que al pobre se le dice que se quede de pie
o se ponga en cuclillas en algún rincón. No se ofrece ni siquiera un taburete. No cabe duda que había problemas sociales en la iglesia primitiva, ¿sí? La iglesia era el único lugar en el mundo antiguo en el que no existían diferencias y que justamente quería afianzar este tipo de reglas que tiene la iglesia, de formas que realmente se manejan, ¿no? Justamente de enseñanzas, que ante Dios somos todos iguales, que no hay diferencias, y era lo que quería hacer Santiago. Al principio tiene que haber habido alguna timidez inicial cuando el amo se sentaba en el mismo banco que su esclavo. No se olviden que allá en esa época había muchos niveles diferentes sociales. Los esclavos no podían estar con los amos, los siervos tampoco. Y el entrar a la sinagoga o al lugar de reunión donde ellos se reunían era algo extraño, ¿no? Sentarse en el mismo banco que su esclavo, o cuando llegaba el amo y se encontraba que era su esclavo el que estaba dirigiendo el culto y administrando los símbolos. Además, en sus principios la iglesia era predominantemente de condiciones sociales humildes. Y por tanto, si un rico se convertía y se incorporaba a la comunión de la iglesia, existiría la tentación de darle importancia mayor y tratarle como un premio especial del Señor. Tomémoslo para hoy. Antes la iglesia era el único lugar en el mundo en el que no existían diferencias. La iglesia debe ser hoy el único lugar en el mundo donde deben desaparecer todas esas diferencias. No puede haber diferencias de rango y prestigio cuando las personas se reúnen en la presencia del Rey de Gloria, nuestro Padre Celestial. No puede haber diferencias de méritos, títulos, cuando las personas se reúnen en la presencia suprema y en santidad de Dios. Cuestiones que nos parecen comunes al día de hoy. En su presencia, todas las diferencias terrenales son menos que polvo y toda dignidad humana como trapos de inmundicia, podríamos decir. En la presencia de Dios la humanidad es solo una. En el versículo 4 decía: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos, decía. ¿No hacen diferencias? En el versículo 4 la palabra distinciones es diacritete, que refiere a diferencias de clase. ¿No hacen ustedes diferencias de clase?, decía Santiago. Si obran así, son como jueces que tienen malos pensamientos, pensando seguramente también en Mateo capítulo 7 versículo 1, ¿no? Porque Santiago explicaba mucho de quién era el medio hermano de Jesús acerca de Jesucristo, de los profetas del Antiguo Testamento, de la importancia de la sabiduría, ¿sí? Los proverbios. No juzguéis para que no seáis juzgados. Hechas con un juzgado previo del cual obtuviste un resultado de cómo considerar a tal persona, ¿no? Vino alguien, lo analizamos y decimos, a ver, la apariencia me indica de que esta persona puede o no puede estar en un lugar y está así. Santiago condenaba esto, el favoritismo, tener favoritos, tener privilegios. Y a veces pasa eso, ¿no? Sin darse cuenta, a veces uno considera a alguien mejor que a otro. A menudo tratamos a las personas bien vestidas o con buena apariencia mejor que a otros, ¿no? Se actúa así porque nadie quiere identificarse, decía un especialista, con personas que no sean exitosas, que no tengan buen nombre, y no con personas que han pasado por el fracaso, sean perdedoras. ¿Cómo sería si entra algún cantante famoso en una congregación, deportista o alguien del medio popular? ¿Cómo cambiarían los ojos, las atenciones?
Alguien que haya seguido uno popularmente que le gusta, un músico, y de repente está en una iglesia. Uno dice, pero está mal esto, no está mal adorar, ¿no? Porque, no está mal admirar, mejor dicho. Cuando nosotros conocemos a Dios, vemos que todo gira después, tiene un nuevo sentido cuando conocemos a Dios a través de Jesucristo. Porque hay una realidad, el hombre fue creado justamente con esa cualidad, con esa capacidad de reconocer y de adorar, ¿no? Hecha justamente para reconocer a su Dios y para adorar a su Dios. Cualidad que sigue estando vigente, pero hoy el hombre está separado, nace separado de Dios a causa del pecado. Por ende lo tiene y puede reconocer y adorar algo que considere importante o que realmente tiene el valor. Santiago utiliza quizás una breve ironía, o con breve ironía, a esas personas a quien ama, un punto más adelante, no lo vamos a leer, pero habla justamente en el capítulo 2 también, que lo pueden ver y eso lo van a ir viendo en el próximo estudio, acerca de personas que, ¿por qué admiran personas que quizás ellas mismas crecieron a costillas de los otros, ¿no? Adquirieron a costa de los más pobres su posición, ¿no? Tratando de llamar la atención, no se dan cuenta que lo que están haciendo no está bien. Como enseñanza tenemos 2 puntos fundamentales, importantes podemos decir el día de hoy. Primero, que nuestra fe no puede hacer diferencias, distinciones o discriminaciones. Proverbios 24, versículos 23 al 25 nos enseña acerca de este punto. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijera el malo justo los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Dios no está de acuerdo con esto. En Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Luego de haber tenido la visión, ¿no?, en la cual Dios le había mostrado de que realmente Dios ama a todo el mundo, tanto judíos como gentiles. En Romanos capítulo 2, versículo 11 nos dice, porque en Dios no hay acepción de personas, en Dios no hay diferenciación de personas. En 1 Corintios 2:8, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿De qué estaba hablando acá? Que los príncipes de este mundo no tenían el conocimiento, la sabiduría revelada por Dios. Santiago justamente apela al comienzo de su carta que lo primero que debemos es buscar si no tenemos sabiduría, porque la sabiduría es dada por Dios. Y nos es dada, ¿no?, para soportar las pruebas, para vivir este tiempo en el cual debemos demostrar la fe a través de nuestra vida, de nuestros hechos. Debemos ser hacedores de la misma. El segundo punto es que no podemos juzgar a las personas por su apariencia y darle valor. La palabra de Dios nos referencia a esto justamente. Jesús mismo no lo hace. Y es dicho mucho tiempo antes, 700 años antes, por el profeta Isaías en su libro, queda escrito esto en el capítulo 11, versículos 3 y 4, donde él ya hablaba acerca del Mesías y profetizaba sobre él. Decía, él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Juzgar por apariencias y tomar decisiones por lo que a uno le cuenta. Qué detalle importante, ¿no? Eso es lo que no iba a hacer Jesucristo y que no ha hecho. Al contrario, él sigue leyendo y dice, hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales que no beneficia a uno o al otro, sino justas con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra
y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Promesas a cumplir, promesas cumplidas, que pronto también el Señor demostró en esta tierra que su palabra es autoridad y lo va a seguir demostrando en el futuro cuando Él vuelva. Dios no mira apariencias, también encontramos. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Por qué no debemos hacer nosotros lo mismo? En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando el profeta Samuel estaba buscando un reemplazante para el rey Saúl, Dios le estaba hablando cuando él estaba en casa de Isaí y le decía: Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios nos pone una enseñanza fundamental. Dios no está mirando lo que vos parecés, sino que está mirando tu corazón, está mirando mi corazón. El Señor nos acepta como éramos o como somos. En Efesios capítulo 1, donde hay un texto precioso donde justamente habla de nuestro Señor Jesucristo, nos habla y nos dice lo siguiente. Dice así, Efesios capítulo 1, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos da una posición. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha de Él. Él ya nos conocía. En amor, habiéndonos predestinado, nos dio un destino, una ubicación, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó por Jesucristo. ¿En quien tenemos qué cosa? Redención, liberación de esa esclavitud por su sangre. Tenemos redención por su sangre, liberación de esa esclavitud del pecado. Y fíjense lo que dice: no solo nos saca del pecado, sino que nos perdona, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y esto es tremendo, porque nos habla de cuál era nuestra condición y cuál es nuestra condición ahora, que conocemos a Dios, que hemos conocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, en el cual un día nosotros creímos acerca de esa novedad, de esa noticia única y buena que era ese Evangelio, en el cual nos decía que por gracia somos salvos, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Nosotros siempre poníamos nuestros valores, nuestras acciones. Dios no puede perdonarme. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra de que sí. Y estamos en una condición distinta, siempre y cuando yo acepte lo que Dios ha hecho por mí. Dios a la persona la acepta cual sea su condición, esa condición física que tenemos, material. No acepta así la condición del pecado. Juan 5, versículo 24 dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquellos que un día creyeron en su palabra, que creímos en su palabra, automáticamente Él nos dio vida eterna. ¿Moriremos físicamente? Sí, pero sabemos que estaremos en la eternidad junto a Dios. No tendremos condenación. Hemos pasado de muerte a vida. La posición del cristiano hoy es otra. Por eso tiene la capacidad de no hacer lo que el hombre carnal puede hacer, lo que queda en esa carne, de poder enjuiciar por cuestiones visuales. Sabemos que el hombre mira la parte externa. Hasta el momento en que conocemos a alguien, empezamos a escuchar por su boca, porque tal cual dice la palabra también, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ahí nosotros vamos conociendo a la persona, pero no podemos hacer un juicio previo. Muchas veces nos llevamos sorpresas.
En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy tenemos esa condición. Hoy realmente tenemos esa condición. Hoy sabemos que al ser hijos de Dios tenemos la capacidad de poder vivir una vida digna y demostrativa de la fe que hablamos o profesamos. ¿Sí? Recordaba, en la semana me habían pasado un video de un jugador de fútbol muy conocido, ¿no?, que se había disfrazado y él estaba en un aspecto, digamos, callejero. Era como estos artistas callejeros que están a veces en las calles trabajando a la gorra, ¿no?, haciendo malabares, pero en este caso él hacía jueguitos con la pelota. Y era justamente un jugador disfrazado, ¿no? Nadie lo reconocía y la gente lo pasaba por alto, pasaba de largo. Hasta que en un momento un niño se acerca y empieza a jugar con él, empieza a jugar. Estamos hablando después de 45 minutos de estar ahí parado. Y ese niño en un momento dice: ¿te puedo firmar esta pelota? ¿Te la puedo dar? Le dice. El niño le dice: sí, ¿cómo que no? Después de haber jugado, pateado, y se empieza a sacar la barba, la peluca, y ahí cuando se saca, el chico abre los ojos y dice: wow, alguien reconocido, un jugador reconocido. Ese jugador era Cristiano Ronaldo, que había firmado para una promoción, ¿no?, evidentemente. Y la gente tuvieron que en un momento llevar a la seguridad, porque la gente misma ahí en esa peatonal, que creo que era Madrid, estaban todos agolpados y gritaban y no podían creer. Cómo las apariencias hacen que no se pueda ver realmente quién es la persona que está dentro, ¿no? Para ir cerrando esta parte que Dios nos ha permitido, ¿por qué entonces es malo el favoritismo después de estas enseñanzas, ¿no? Porque es contrario a las enseñanzas de Cristo. El compromiso de nuestra parte es nuestra fe en Cristo Jesús. Debemos demostrarlo, debemos mostrar que si Cristo está en nuestra vida, Él nos ha cambiado. Tenemos cómo poder hacerlo. Es un producto de malos pensamientos también el favoritismo. Pensar equivocadamente, juzgar de antemano con algo que no sabemos. Hacer juicio de valor de las personas cuando no conocemos. Es un insulto a las personas creadas a imagen de Dios. Génesis capítulo 5, versículo 1 decía: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Por qué también es malo el favoritismo? Porque viene con intenciones egoístas. ¿Por qué? ¿Qué intenciones hay en mi corazón? Así como veíamos la definición de no, que son intenciones de una persona de ascender a una posición porque realmente considera mejor, pero a su vez rechaza a los otros y hace discriminación. Está en el medio haciendo discriminación, apuntando siempre a parecer a alguien que no es, pero también discriminando a los que están en una condición menor. Intenciones egoístas. Fíjense lo que dice el Señor sobre las intenciones en 1 Corintios 4:5: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios ve lo que hay en nuestro corazón y en algún momento van a ser manifestadas. ¿Con qué intenciones hago lo que hago? ¿No? La importancia de cuando hacemos algo realmente que sea para agradar a nuestro Dios y no para demostrar algo a alguien, por ejemplo. No para hacer con qué intenciones lo hago, intenciones puras, verdaderas, o realmente para, no sé si decir la palabra engaño, pero para demostrarle a alguien que está equivocado. ¿Qué intenciones es? El Señor quiere pureza. Va en contra de la definición bíblica del amor, muestra una falta de compasión a los menos afortunados, es hipocresía y por consecuencia es pecado. No tiene que haber discriminación tanto hacia los pobres como hacia los ricos, porque a veces pasa opuestamente, porque a veces uno dice: bueno, yo estoy en una condición más humilde y puedo discriminar porque no se lo merece. No, Dios está en contra, Él está hablando de un nivel de igualdad.
Romanos 12, 9 y 10 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto ahorran prefiriéndonos los unos a los otros. Amar a alguien no es decir te amo, sino que es accionar, demostrándolo. Si se ve en nuestra iglesia o se ve en la iglesia, en cualquier iglesia o en la iglesia en la cual usted va, es porque realmente esto está sucediendo no en la vida de los demás, sino en la vida de uno a veces, ¿no? Si yo veo estas cosas que pasan, y por ahí ayudar a que no sucedan. Pero si veo que pasa en mi hogar, si pasa en mi vida, si yo veo que estas son cosas que tengo que presentarlas ante Dios y poder cambiar, Dios me da la oportunidad de ser mejor. Y termino, ¿no?, con esto, cerrando y resumiendo. El compromiso es una parte esencial en nuestra fe. Debemos cambiar, debemos demostrarlo, no decirlo. No me hace más cristiano ir a un lugar o decir que soy cristiano, sino nuestras acciones. Las buenas acciones son el resultado natural de nuestra fe verdadera. No puedo sacar acciones buenas. ¿No será que hay que analizar nuestra salvación? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Realmente he tomado una decisión genuina con el Señor? He reconocido mi condición de pecador al entender de que sin Él estoy separado y que necesito encontrarme con el Señor y tomar de esa salvación aún vigente dada a través de Jesucristo. Son muchas cuestiones para reflexionar. Y termino con un único pasaje. Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 5, donde nos habla del poder hacer las cosas y de cómo poder hacerlas. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, ¿sí?, sino cada cual también por los de los otros. Y este es el broche de oro. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Los hijos de Dios podemos parecernos a Jesús. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida y tenemos las capacidades. Debemos accionarlas. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su atención. Muy bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de nuestro encuentro, de nuestra reunión. Y yo quiero leer un pasaje de la Biblia para que lo pensemos en esta semana. Dice así en Judas, el capítulo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y para concluir con esta reunión, les invito a que tengamos un tiempo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este encuentro, gracias por el tiempo que pudimos compartir alrededor de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que bendigas a cada familia que ha estado participando y te pido que realmente podamos crecer en nuestra vida espiritual, que podamos entender tu palabra cada día más y que la podamos llevar por obra, Señor, en cada lugar donde nos encontramos. Te pido, Señor, que ahora nos despidas con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una muy buena semana. Something's going wrong, I can't even lie, yeah, something's going wrong. I knew it all along, never been about nothing but his name. I see a whole lot of people not by his name, looking all around, everybody trying to get paid. I just gotta say it cause he called me, got all of this, she shows you get the glory, yeah. I don't mean to stress nobody out, but I won't stand by and do nothing. I don't mean to bring nobody down. I just had to say it. If it's not good, if I praise it, then it's all overrated, ain't it? Say it. If the name of Jesus ain't lifted up, then who needs us? Sorry, y'all, if you hate it. Yeah.
me to talk, want you to be the employee, never want you a boss. Ay, yeah, I'm really thinking they lost. I'ma say your name, it don't even matter the cost. Cause if it ain't about you, then what we doing? Speaking your language and it's fluent. You know I can't let this slide. Say it right now, can't waste no time. Yeah, yeah. Say it if it's not good, but praise it. Then it's all overrated, ain't it? If the name of Jesus ain't lifted up, then who needs us? Sorry, God, if you hate it. I don't mean to stress nobody out, but I won't stand by and do nothing. I don't mean to bring nobody down. I just had to say it if it's not good, but praise it. Then it's all overrated, ain't it? If the name of Jesus ain't lifted up, then who needs us? Sorry, God, if you hate it. I just had to say it if it's not good, but praise it. Then it's all overrated, ain't it? If the name of Jesus ain't lifted up, then who needs us? Sorry, God, if you hate it. If the name of Jesus ain't lifted up, then who needs us? I just had to say it. Say it. No. I just had